Antes de avanzar con los temas, quiero que revisemos factorización de un número. ¿Qué era factorizar un número? Escribirlo como el producto de sus factores primos, es decir, escribir un número como una multiplicación donde todos los factores de esa multiplicación son números primos. La definición nada dice de que esos factores tienen que ser distintos. Atento a eso. Veamos un ejemplo. Acá me dice que quiero factorizar el número 128. Para factorizarlo nosotros usamos una tablita. De este lado, en el extremo superior izquierdo, ponemos el número al que vamos a factorizar. En el lado derecho vamos a ir colocando divisores y debajo del número a factorizar los cocientes de la división. Siempre se empieza dividiendo por el número primo, el menor número primo que divida al número que vamos a factorizar. En este caso 128 es par, empezamos dividiéndolo por 2. 128 dividido en 2 de 64. Cociente par, sigo dividiendo por 2. Siempre que me dé par, divido por 2, siempre por el menor. 64 entre 2, 32. Lo divido en 2, 16. Lo divido en 2, resultado 8. Lo divido en 2, resultado 4. Lo divido en 2, resultado cociente 2. Lo divido en 2, cociente 1. Cuando nosotros llegamos a obtener cociente 1, terminó el procedimiento de hacer las divisiones. ¿Bien? Me dice, factorizar es escribir el número como el producto de sus factores primos. En este caso encontramos 7 factores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos iguales. Habíamos dicho que la definición nada decía que tenían que ser distintos. Entonces, veamos. 2 por 2, 4, por 4, 8, Vamos de nuevo. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 y 64 por 2, 128. Lo único que hice fue cambiarle la presentación al 128. En vez de ponerlo como resultado, lo puse como el producto de sus factores primos. Acá vamos a recordar también la definición de potencia. Bien, cuando nosotros tenemos un producto donde todos los factores son iguales, eso da origen a una potencia, donde la base de la potencia va a ser el número que se multiplica a sí mismo. En este caso la base va a ser 2. ¿Cuántas veces lo multiplicamos? 7. Entonces va a ser 2 a la 7. Bien, escribo 128 como una potencia. Vamos a ver con 75. Acá son muy importantes los criterios de divisibilidad porque yo siempre tengo que empezar con el menor. Sumo 7 y 5, 12. 12 se divide en 3, entonces 75 se divide entre 3. 75 dividido en 3 de 25. A 25 lo divido en 5, me da de 5. Enfoque. Y a 5 lo divido en 5, me da de 1. Termino el procedimiento. Es decir, que a 75 yo lo puedo escribir como 3 por 5 al cuadrado. Bien, ahí tengo yo la factorización. Así puedo hacer con todos los números que sean compuestos. Bien, los números primos no admiten factorización porque solo se dividen por sí mismos y por el 1. Entonces, solo vamos a poder cambiarle la presentación a los números que sean compuestos.